Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre. Un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Morelia es una ciudad importantísima en la historia de México. Rica en cultura, emblemática a la vista, Morelia es inconfundible. Morelia puede presumir haber sido construida con cientos de artesanías, pues los antiguos edificios de cantera de este lugar están compuestos por piezas individuales, finamente talladas por los artesanos de hace 500 años. ¿Se imaginan un lugar donde nacen los héroes? Un lugar donde los hombres y mujeres han construido una ciudad ideal, pintada por la sabiduría de sus experiencias y coloreada por sus acciones. Imaginemos un lugar donde las diferencias de alguna forma se fusionaron en armonía y se logra germinar el digno sentimiento de libertad. Morelia es la capital del estado de Michoacán en México, situada en el centro de la República Mexicana con una posición geográfica privilegiada y con una historia que se remonta a tiempos prehispánicos. Su relato comienza a 49 kilómetros de la ciudad, hace 480 años. Sabemos, ¿no?, que Zuangua fue el Calzonsi que gobernaba cuando llegaron los españoles a México Tenochtitlan. Y Zuangua muere, dicen las fuentes históricas, porque una comisión, ¿no?, una embajada mexica traen pues una de las riquezas más importantes, que era el algodón, las tilmas de algodón, ¿no? Y esas tilmas pareciera que estuvieran contaminadas ya, ¿no?, con las pestes que llegaron junto con los españoles, y Zuangua muere muy pronto. Atzincha Tanganchuan queda como el nuevo Calzonsi, un Calzonsi joven, un Calzonsi que apenas está empezando a tomar el poder, ¿no?, en ese momento, después de una lucha interna que también se intuye en las fuentes históricas muy importante. Y Atzincha Tanganchuan es quien va a negociar con Cortés. Pero ¿qué pasa cuando llega la primera audiencia y Cortés pierde el poder, ¿no? Es una lucha de poder también entre españoles. Eso es muy importante, ¿no? O sea, no era, lo español no es un bloque homogéneo, no, sino era un bloque, eran grupos de poder, facciones. Y en ese momento llega Nuño de Guzmán, y Nuño de Guzmán tiene una agenda completamente diferente. Y una agenda que va a estar en contra de vamos a decir, el noble indígena más poderoso de su época, que era Atzincha Tanganchuan. Era el único que todavía detentaba un poder importante, ¿no?, en un señorío como el Huacúsecha. Entonces, pues realmente ahí hay un choque, me imagino, muy fuerte, ¿no? Nuño de Guzmán quiere más equipar sus ejércitos para continuar la conquista hacia el norte. Entonces, bueno, pues es aprendido, torturado, juzgado, y finalmente se lo llevan de Tzintzuntzan y ejecutado a orillas del río Lerma. Siendo una tribu conquistadora que va a ser una extensión amplísima por vasallaje, este encuentro, este choque en una tribu indómita es algo fuerte. Sin embargo, el Calzonsi, el señor de los múltiples señoríos, que tal era la asignación del gobernante, resulta que dice: no quiero que masacren al pueblo. Prefiere rendirse, reconocer a Carlos I de España, V de Alemania, como su rey para evitar una masacre. Que de todas maneras sucedió. En una conquista comprendemos que hay vencedores y vencidos. En este caso no fue un arrasamiento total y absoluto. Este encuentro generó una fusión dolorosa, ciertamente, porque la imposición de nuevas reglas y creencias no es fácil para nadie. Al final de cuentas se va haciendo una unión especial, marcada por el obispo Vasco de Quiroga, cuya forma de educar es fundamental para la fundación de la ciudad.
Don Vasco de Quiroga, el madrigal de las Altas Torres, ¿verdad? Su tierra de origen. Es un laico que llega a una función civil, pero gracias a su trabajo, gracias al amor que tiene a los indígenas, es nombrado obispo de Michoacán. Y por circunstancias de la historia, se convierte en el primer obispo de estas tierras, ¿no? Querido por las comunidades, con una memoria viva entre nosotros. La gente en los pueblos indígenas habla de él como si estuviera pasando afuera de sus casas, como si aún estuviera en los talleres enseñando los oficios. Entonces, la gran misión de este obispo fue traer el evangelio a estas tierras, abrazando al indígena. Lo que era aquí el Valle de Guayangareo, ¿no? Aquí en donde hoy es Morelia, pues era una zona que no estaba tan densamente habitada como otras zonas que había en el estado, ¿no? La mayor densidad prehispánica, ¿no?, de grupos que había y de gente que habitaba estaba pues en el lago de Pátzcuaro, ¿no?, en las grandes ciudades de Tzintzuntzan, de Iguazio, todas las ciudades alrededor del lago, ¿no? Y era pues el centro de todas las decisiones políticas y sociales de un territorio de más de 75,000 kilómetros cuadrados que abarcaba pues prácticamente todo el actual estado de Michoacán y muy buena parte de los estados vecinos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que al final es mejor llevarnos la capital de este núcleo potente, consolidado, ritualmente fundamental como era Pátzcuaro, a un espacio vacío. Entonces realmente es como encontrarnos dentro de este espacio vacío y generar un pueblo pues netamente español, ya no, sin esta base indígena tan poderosa como la que tenía en el lago de Pátzcuaro. Específicamente, si hablamos de la parte geográfica, se buscó un sitio, bueno, los españoles que radicaban en la provincia de Michoacán buscaron un lugar donde crear, donde forjar, fundar una ciudad, lo que ellos llamaban de raigambre europea, y que sobre todo no tuviera esta influencia de los grupos indígenas, y donde Vasco de Quiroga, el obispo, el gran personaje del siglo XVI, no tuviera injerencia para poder controlarlos. Esto deja en claro la amenaza que representaba don Vasco de Quiroga para el gran plan de la construcción de una ciudad soñada, la cual nace una madrugada señalada por la corona. Esa madrugada del 18 de mayo de 1541, los comisionados por el virrey Antonio de Mendoza distribuyeron los solares donde iban a vivir los primeros pobladores, señalaron el sitio para la catedral, detalle que es interesante. Señalaron el sitio de la Plaza Mayor y marcaron la línea de la calle Real, la actual Avenida Madero. Y vuelvo con el tema de la catedral porque aunque originalmente no se dijo que la nueva ciudad de Michoacán sería la capital del obispado de Michoacán y de la provincia mayor de Michoacán, es decir, capital eclesiástica y capital civil, al hablar de la construcción de una catedral aquí, ya se sobreentiende que esta iba a ser la capital diocesana, la capital del obispado, del vastísimo obispado de Michoacán. Y el reparto de solares, de espacios donde se iban a establecer las casas consistoriales o la casa del ayuntamiento, la cárcel, la carnicería, es decir, todos estos símbolos, ¿verdad?, de que una ciudad iba a contar con bonanza. Sábense que era de las diócesis más grandes del mundo. El territorio de Michoacán era impresionante, abarcábamos hasta San Luis Potosí, ¿sí? Gran parte de Guanajuato, lo que es Michoacán. Una ciudad tintada de dificultad. Una ciudad que no crecía al principio
1541 a 1580, que no se consolidaba, que no había ese auge, que era la ciudad de las pulgas incluso, que era una ciudad con difíciles situaciones para crecer. Sin embargo, hasta la muerte de don Vasco de Quiroga van a empezar a trasladar los cabildos. Y es simbólico el traslado del cabildo eclesiástico y el cabildo civil. Y una ciudad que empieza a tener sus necesidades y su dinámica propia, que requiere de fuerza de trabajo indígena, que requiere de una ciudad para españoles en donde también convivan los diferentes grupos sociales, con una idea de acuerdo a las leyes españolas y de acuerdo a los intereses de quienes se van a establecer en este marco. Yo imagino la ciudad con sus límites en ese periodo, de acuerdo a como lo dicen los especialistas, pues una ciudad que para la mentalidad de hoy es muy pequeña. Se consideraba que para que una ciudad fuera perfecta y que pudiera nacer, crecer y ampliarse adecuadamente, debía de contar con las características platónicas de urbanismo, que son una ubicación geográfica para protegerse de las ventiscas, estar en un sitio ventilado con la finalidad de evitar enfermedades, al mismo tiempo con montañas que protegieran el espacio de huracanes o de algún otro fenómeno climático, que contara con recursos maderables, ríos y canteras donde extraer la piedra para la construcción sólida. Una ciudad diseñada, pero sin mano de obra. Y así llegan a lo que conocimos como la Loma Chata del Valle de Guayangareo, que era un espacio totalmente desocupado. Y para entender por qué estaba desocupado, habría que comprender que la lógica de los españoles para fundar la ciudad era muy distinta a la lógica de los indígenas en términos de qué tierras ocupar, cuáles destinar a la agricultura, pero no había habitantes para venir a Morelia. Y los españoles no querían o no podían venir a vivir a esta nueva ciudad porque lo que necesitaban primero es que se les proporcionara la mano de obra para construir los edificios. Y entonces va a haber reiteradas solicitudes al virrey para que generen los instrumentos y obliguen a los indios a acudir de manera secuencial, un porcentaje de la población de cada pueblo. No se nota la traza reticular característica de la ciudad. Las pequeñas construcciones que había eran algunas provisionales, otras de adobe, sí, con techos de paja. No se nota más que algunos conjuntos religiosos, pero no con la factoría de cantera que ahora los vemos. Esta primera etapa, digamos, de la fundación de la ciudad va a ser un espacio en el cual vamos a darnos cuenta de lo difícil que es llevar a cabo un proyecto de ciudad. Fundada por españoles y para españoles, lo cual no quiere decir que se estaba excluyendo totalmente la presencia de indios, porque era imposible, porque una ciudad de estas dimensiones, como se proyectó, no podía ni siquiera surgir, ya no digamos subsistir, surgir sin la presencia del indio. Naturalmente, los españoles no iban a construir aquí las casas que ellos deseaban, no iban a construir ellos por sí mismos, con sus propias manos, los edificios de los que se habló el día de la toma de posesión. Indio ladino, esa es la denominación, les llamaban indios ladinos. Ese es un indio ladino, porque el que vive al lado de la ciudad española. El indio ladino, el que domina el castellano cuando su lengua materna es otra. El repartimiento fue una institución establecida por los reyes de España para eliminar la figura de la esclavitud indígena. Porque el repartimiento obligaba a los nativos a trabajar para los españoles, pero también obligaba a los españoles a pagarles por sus servicios, a evangelizarlos, a dotarlos de vivienda y darle educación a sus hijos. Las leyes hacia 1540-42 prohibían la esclavitud indígena. Sí la hubo, y mucha. Eso fue una de las razones para que Vasco de Quiroga se
enarbolara como un defensor encarnizado de los grupos indígenas o los grupos de indios en Michoacán, del cual se habían aprovechado los españoles y los conquistadores en particular, ¿no? Porque no todos los españoles podemos llamarlos conquistadores en el término tácito de la palabra, ya que muchos eran colonizadores. Llegaban pacíficamente, se establecían. Conquistadores son, propiamente dicho, militares que por las armas someten un espacio geográfico, un pueblo determinado, en este caso de indígenas. Mucho se ha hablado de los españoles que hicieron posible la fundación de la Nueva Valladolid, que apelaron una y otra vez a la corona para que se apoyara el establecimiento. Virrey Antonio de Mendoza fue un personaje clave para esta escena política y económica que era la Nueva Valladolid. Virrey Antonio de Mendoza apoya a este grupo de hispanos que están asentados en diferentes haciendas en los alrededores de lo que hoy es el casco de Morelia. Entonces, él los apoya administrativamente con recursos, haciendo la gestión ante la corona para traer recursos y contratar mano de obra indígena. Otra de las características que va a resaltar es la necesidad de construir un acueducto. Esta obra de infraestructura, que es muy característica de la ciudad, es la evidencia más clara de que el lugar no era del todo óptimo, puesto que tuvieron que traer el agua de la parte baja de la Loma de Santa María. Y el acueducto que ahora vemos, pues tampoco fue el primero, fue el segundo. El primero eran simplemente unos caños de madera, digamos unas canoas ahuecadas del tronco para poder conducir el agua y de barro, pero esta es la prueba más evidente de que el lugar no tenía de alguna manera todas las características que demandaría. El acueducto de la Nueva Valladolid tiene una longitud de 1810 metros, 2 cajas de agua y 253 arcos. Los españoles estaban convencidos que tenían que levantar una ciudad a la usanza española. Ellos quieren una ciudad construida en piedra, y habrá pocas edificaciones hechas en cantera al principio. La primera y la que representa el centro de la Nueva Valladolid fue el Templo de San Francisco. A mediados del siglo XVI nacen otras importantes ciudades de la República Mexicana como Guanajuato y Querétaro, las cuales se desarrollaron por la habilidad de los experimentados pobladores de la Nueva Valladolid. Gracias a ellos surgen haciendas, minas, obrajes. Que era el obraje, donde se elaboraban las telas, fábricas de telas. Y estos se prohibieron desde la segunda mitad de 1500 por cuestiones de tipo social y moral. Pensemos en que en un obraje laboraban indígenas y una mano de obra esclava importante. Había mucha mano de obra negra en esos lugares, viviendo hacinado en esos obrajes, en barracas, en situaciones insalubres, insanas y además con una convivencia inmoral, decía la Iglesia Católica. Una ciudad matizada por negros. El barrio de la Columna era un barrio de negros, pero había muchos negros también que vivían en las casonas de los españoles, en el servicio doméstico. Entonces sí es una ciudad que ha tenido la presencia de muchas razas, y la Morelia de nuestros días es un mosaico de muchas culturas y de razas también, ¿no? Cuando se forja la ciudad de la Nueva Valladolid, se hace un conglomerado de manifestaciones culturales, tanto hispanas como de otros grupos, nahuas, purépechas, pirindas y matlatzincas. Es una fusión multicultural. Sin embargo, los españoles que llegaban a la Nueva España, en su mayoría buscaban escalar socialmente o mantener su estatus por medio de vivir una aventura en tierras lejanas. Los hombres y mujeres que emprendían tremenda osadía tenían nostalgia por los sabores de sus tierras. Esto los obligó a compartir sus recetas con las cocineras indígenas, fusionando con sus manos los sabores de forma magistral. Los españoles trajeron el puerco y la manteca, los franceses las cremas,
dando como resultado una cocina moreliana, que es la fusión de las recetas adaptadas a las hermosas manos y sazón indígena. Efecto de esto es un vasto menú de delicias, como los ates o las famosas morelianas, quienes no existirían sin todas las manos que le dieron sabor. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que pone en alto a nuestro bello México, alimentando almas, religión y pensamiento. Los conventos eran los ejes de los barrios de indios que se forjaron en torno a la ciudad hispana. Serán San Agustín y San Francisco sobre todo. El Carmen después. El convento del Carmen se funda hacia 1593, finales de 1500, y el convento del Carmen se une a esta labor misional y también de aculturación de los grupos indígenas. Los conventos de claustro de la Nueva Valladolid, reconocido por tener 2 puertas en su fachada, donde las primogénitas de cada familia vallisoletana tenían que cruzar esa puerta y dedicar su vida a Dios para jamás volverlas a ver. Valladolid es una ciudad coloreada por la Iglesia. A través de la evangelización se consolida la conquista. Por lo tanto, la Iglesia Católica va a tener un dominio casi absoluto respecto de usos, de costumbres, de sociedad y de estratos, porque es una sociedad estratificada desde siempre, como en todos los lugares donde hay asentamientos humanos. Entonces, en ese tenor, la Iglesia va imponiendo sus criterios, tanto de modernidad arquitectónica, porque no podemos obviar que la ciudad es un receptáculo de muchos estilos arquitectónicos, donde la Iglesia Católica también se constituye en un mecenas del arte, porque genera construcciones muy bellas, tanto en escultura, como en arquitectura, como en música, como en poesía, como en pensamiento. La Iglesia fue una madre que dio a luz obras de arte, así como artistas, tanto reconocidos como anónimos, generando una ciudad con una cultura exquisita. Prueba de ello es que ahora tenemos remates muy bellos para la ciudad y para quien la visita, como es Las Rosas, San Agustín, como es San José y el Templo de San Francisco. Todos estos quedan en la perspectiva de la calle, pues se buscaba que la iglesia estuviera presente en todo momento en los habitantes de la ciudad, aunque no entraran a misa. Los templos más espectaculares de la ciudad de Morelia son el Templo de Santa Rosa de Lima. Con sus retablos al estilo barroco son hermosos para sentir y contemplar que el tiempo se detuvo. Y el otro, el Convento de San Diego o Santuario de Guadalupe, es el templo consentido de los vallisoletanos, construido en la época virreinal a las afueras de Valladolid. Por lo que se mandó a construir la calzada Fray Antonio de San Miguel, totalmente peatonal para que llevara directamente a los feligreses a la iglesia. La música es importantísima como un medio didáctico para la enseñanza de la nueva doctrina, ¿no? La pintura mural es didáctica, pedagógica, y los templos, los conventos estarán llenos de pintura mural. La ciudad de Morelia es conocida por su impresionante centro histórico, construido principalmente con cantera rosa, y por su gran cantidad de edificios catalogados como monumentos arquitectónicos. Morelia es arte barroco convertido en ciudad, calles que narran historias, arquitectura que roba suspiros. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.